Érase una vez, un 24 de febrero, el ejército ruso se encontraba realizando ejercicios militares junto a Bielorrusia cuando, por sorpresa, cambió de planes e inició una operación militar dentro de Ucrania. Los grandes líderes europeos, alucinados con el giro de acontecimientos, intentaron ponerse en contacto con el Kremlin, pero Putin no atendía el teléfono. Eso es lo que se conoce como hacer un Boris Yeltsin. Si vistes el vídeo que hice de cómo asciende al poder, sabes de lo que te hablo. Y no contesta porque esté vigilando sus tropas o coordinando el ataque. El poderoso líder está encerrado en su oficina del Kremlin justificando sus decisiones frente a 13 hombres, los únicos capaces de plantarle cara al exagente de la KGB. Pero es muy poco probable que lo hagan, ya que se ha asegurado durante los últimos 20 años que toda la gente que tenga poder lama de su bota. O bueno, desaparezca del juego político. Bueno, que la historia de cómo estos hombres han llegado a compartir el poder y ser conocidos como los oligarcas rusos es la clave para entender el proyecto de Estado de Putin y sus planes estratégicos de crear un bloque euroasiático que se enfrente al imperialismo yanqui. Este sería el brazo político de la estructura que ha creado, pero no es el único. Los tentáculos de su monstruo están hechos de mercenarios como los del grupo Wagner y de organizaciones diseñadas para adoctrinar a la juventud. Hoy descubriremos quiénes son los hijos de Putin. Así descifraremos mejor la situación actual y lo que se nos viene por delante. Los primeros de esta lista, tal vez por su importancia, son los oligarcas, gente que aprovechó la coyuntura de descomposición del Estado ruso para lograr un grandísimo ascenso social. Si queremos entender bien de lo que estamos hablando, creo que es necesario darle un repaso a algunos conceptos y a los acontecimientos recientes de la historia rusa. Lo primero, ¿quiénes son los oligarcas? Hombres de negocio de éxito que lograron su fortuna durante el proceso de privatización de la industria soviética. El término oligarquía se lo debemos a los griegos. Sin ir más lejos, Platón ya la definía como el gobierno de unos pocos. Para explicar lo que ha ocurrido en Rusia, creo que es una definición bastante precisa. Teniendo en cuenta el contexto histórico, a finales de los 80 en Rusia no existía ni una sola empresa privada, absolutamente todas pertenecían al Estado. Con la llegada de Gorbachov y la puesta en marcha de la perestroika tan solo un mes después de subir al poder, se da un proceso de liberalización que culmina en la venta a manos privadas de todo el motor industrial y de la explotación de materias primas. Lo interesante de este proceso es que solo unos pocos pudieron acceder a la compra de acciones. Hay que tener en cuenta que el 95% del pueblo ruso era gente corriente con unos ingresos bajos. Los exburócratas de la URSS aprovecharon su posición de poder para tomar las empresas del Estado. Eso creó una nueva clase social de privilegiados con poder suficiente para dirigir el destino del país desde las sombras. Esta metamorfosis no es exclusiva de Rusia, sino que se da en todos los países soviéticos después de la caída del muro. Por otro lado, no es algo exclusivo de sitios que colapsaron. Europa y Estados Unidos también tienen sus propios oligarcas, solo que después de tanto tiempo controlando el poder han sabido maquillarse y les llamamos simplemente millonarios. Aunque realmente tienen la misma capacidad de toma de decisión que los rusos. Tampoco nos flipemos creyendo que nuestro modelo es mejor. De hecho, si están así es porque están copiando nuestras fórmulas. Finalmente el país entró en el capitalismo y los más listos de la clase ahora son millonarios. Total, que son los ministros, asesores y altos cargos de Gorbachov los que redactan los planes para convertir las empresas públicas en sociedades empresariales manejadas por juntas directivas y accionistas. Así se reparte en campos petroleros, minas, plantas siderúrgicas y fábricas por todo el país, por no mencionar las antiguas naciones soviéticas. Además, se autonombraron presidentes de estas nuevas empresas bajo sueldos capitalistas desorbitados. Eso les permitió ir comprando las acciones a precio de gallina flaca y así poco a poco se hicieron propietarios. Putin tomó el control del Estado de rebote porque quien lo puso ahí creía que iba a ser un pelele en sus manos, pero no fue eso lo que ocurrió. El exagente del KGB rápidamente leyó la situación del país. Él conocía que había una fuertísima pugna en todas direcciones por parte de este grupo privilegiado para hacerse con el control del nuevo Estado ruso. En el anterior vídeo sobre el ascenso de Putin al poder vimos cómo fue la purga de todo aquel que le hacía sombra y ahora conoceremos a quienes lo sustituyeron. Al fin y al cabo estos se han convertido en sus fieles escuderos. Revisar las biografías de estos hombres es encontrarse con historias dignas de las fantasías más húmedas de cualquier capitalista salvaje, como la de Vladimir Lisin, considerado el hombre más rico de Rusia y el 43 del mundo según Forbes. Este tipo empezó su carrera como minero en Siberia, trabajando a destajo. El Estado le pagó unos estudios como ingeniero, lo que le permitió ascender a capataz. Así fue subiendo puestecitos hasta convertirse en ingeniero jefe 5 años antes de la caída de la URSS. Cuando se derrumbó el modelo fue de los pocos que supo entender la lógica del mercado. Lisin buscó accionistas y acabó consiguiendo el control de la
industria rusa del acero y del aluminio. Aparte, Putin le allanó el camino eliminando al resto de ingenieros con aspiraciones para quedarse con la empresa. Con las ganancias compró flotas de barcos, energía y bancos. Por no mencionar los contratos millonarios en servicios públicos. Creo que durante los últimos 30 años de los Estados Unidos hay pocos ejemplos como este del sueño americano. Qué extraño resulta que cuando llegue del lado ruso nos cueste tanto identificarlo como emprendedores y no como corruptos. Y eso que esta es una de las mejores historias de éxito que conozco. De minero al 43 más rico del mundo. Este es de los pocos oligarcas rusos que han superado la racia de Putin, pero no el único. Otra historia curiosa es la del rey mundial de los fertilizantes, Andrei Melnichenko. A este la caída de la URSS lo cogió con una casa de cambios de divisas en Moscú, de la que sacó el capital para fundar el MDM Bank. Más tarde consigue hacerse con la extracción del carbón de Siberia, el SUEK, y con toda la producción y exportación de fertilizantes rusos. Prácticamente el resto de oligarcas fueron tumbados o se alejaron de las aspiraciones de poder transformándose en simples magnates. Y habéis visto que los que han quedado son afines. A estos dos los podíamos considerar como los oligarcas que sobrevivieron desde la época de Yeltsin. Ahora vienen los nuevos, los de Putin. Uno de los que hizo fortuna junto al líder ruso fue su jefe personal, cuando este era asistente del alcalde de San Petersburgo. A día de hoy es director ejecutivo y presidente del Consejo de Administración de la empresa estatal rusa de petróleo Rosneft, aunque antes de eso fue ex primer viceministro. Recibió de Putin la sección de explotación de 3 campos petroleros, y así ocurrió prácticamente con todas las industrias. Mirad, para que os hagáis una idea, en 1996 Boris Berezovsky aseguró que entre él y los otros 6 magnates más grandes controlaban el 50% de la economía rusa. En el 2022 solo 3 de ellos se mantienen en la lista de los más importantes magnates rusos. Algunos viven exiliados y con nueva nacionalidad para escapar a la justicia rusa. Todos estos hombres han sido sustituidos por un círculo cercano a Putin, donde la mayoría de personas provienen de San Petersburgo, su ciudad natal, y donde se inició además en el poder político. Estos son los hijos políticos de Putin, aunque más bien podríamos considerarlos sus hermanos o sus compañeros o su peña. Son hombres que al igual que él supieron colocarse durante la perestroika y construir el nuevo modelo político y económico a su gusto, consiguiendo que a día de hoy sean el motor sobre el que gira el poder ruso. Estos supervivientes han demostrado su fidelidad en esta época de tensión y sanciones económicas, y aunque muchos han declarado su oposición a la guerra en Ucrania, no han dejado de apoyar con capital y bienes como gasolina a esta empresa bélica. El presidente ruso, como buen autócrata, no solo se rodea de figuras que tengan igual de poder e influencia, tiene que construirse un círculo de perros fieles, de gente que está dispuesta a morir en su defensa. Estos no definen su relación con el Kremlin por el interés económico, sino por su admiración y amor al líder. Son los verdaderos hijos de Putin. Tal vez lo más salvaje sea lo de Yunarmilla. Esta es una organización juvenil rusa fundada entre el 2015 y el 2016 con la misión de inculcar los valores del patriotismo y darles a conocer sus mitos nacionales, claro, a los jóvenes, entre los que se incluyen grandes batallas, mártires y todo aquello que pueda exaltar el sentimiento ruso. Está fuertemente inspirada en el Komsomol, las juventudes comunistas que se crearon en 1918 al calor de la revolución bolchevique. Poca broma con este grupo que tuvo entre sus filas a más de 40 millones de miembros en su mejor momento durante la década de los 70. Finalmente se disolvió en 1991. Pues Putin ha recuperado no solo la idea, sino los colores y el simbolismo. Ahí están de rojo con su estrella. Para acompañar ese ejercicio de adoctrinamiento, ese mismo 2016 en el que fundaron Yunarmilla, crearon el Disney World ruso llamado Patriotic Park. ¿Cómo explicaros este espacio? Lo primero es para niños. Para entrar se pueden comprar distintos tipos de entradas. Está una llamada Certificado Tirador Voroshilowski, para tiros con fusil de francotirador, que incluyen 20 disparos con fusil Dragunov, 10 disparos con fusil Mosin Nagant e incluso un instructor de tiro, objetivos y alquiler de equipo. Por tan solo 1.500 rublos. Si eso no os convence, podéis pillaros el certificado El Arma del Ejército Rojo, que permite hacer 10 disparos con el subfusil PPSH-41 y 10 disparos con la ametralladora ligera Degtyaryok. ¿Ahora sabéis qué atracción tienen con el certificado legendario Kalashnikov? Exacto. Y esto es lo mejor, entrada prohibida a la atracción para mayores de 17 años. Y bueno, aparte de eso, también tienen montañas rusas. Bueno, realmente no las tienen. Pero sí que hay un templo ortodoxo, un centro de juegos militares tácticos y el pueblo partisano, donde puedes dejar que descanse tu dedo del gatillo y comerte unas Rusburgers. Y también tienen museo.
Lo que el gobierno está proyectando a través de este parque de atracciones es un pensamiento beligerante y agresivo bastante poco enriquecedor, a menos que tengas intenciones imperialistas. Y no os dejéis engañar como un ruso con la parafernalia soviética. A Putin no le interesa mostrar a sus niños el modelo estatalista ni la ideología, simplemente quiere subrayar su poderío militar y armamentístico. Lo que busca es potenciar el sentimiento de exaltación de lo ruso, no la vuelta a un modelo que no comparte. De hecho, el líder comunista de la oposición está perseguido por el Kremlin. Y daros cuenta de este detalle, han levantado una iglesia ortodoxa en mitad del parque. Eso debería de resultar algo significativo para que reflexionemos sobre qué se cuenta en ese sitio. Volviendo con Yunarmilla, actualmente ya cuenta con más de 200.000 miembros. Además, es probable que el producto se convierta en una herramienta del poder blando ruso en el extranjero. Armenia y Tayikistán ya se han adherido a la iniciativa, mientras que se dice que 2 países bálticos, Serbia y Eslovenia, están a la espera. El objetivo del Estado con esto es fomentar y moldear el pensamiento de sus jóvenes ciudadanos, porque si no, el trabajo sería asumido por otro colectivo, ya sea la comunidad LGTB, fanáticos religiosos, sectas o simplemente cumplir challengers en TikTok. ¿Y qué es lo que se enseña? En el fondo, a naturalizar la guerra y hacer de la muerte un juego. Los niños son colocados en divisiones y les enseñan el respeto a la autoridad y a la obediencia. También funciona como antesala al servicio militar obligatorio. Así como Yunarmilla se puede considerar como un modelo heredero del Komsomol y la organización de pioneros Vladimir Lenin, la nueva Rusia va a copiar el modelo militar del libre mercado y va a crear sus propias empresas militares privadas que sirven como tapadera para el uso de mercenarios especializados que no están bajo ninguna ley ni convención internacional para que actúen en zonas de conflicto donde los ejércitos regulares no pueden. Quizás el más conocido y más peligroso y, lo que es peor, el más oscuro, por ser ilegal hasta dentro de la misma Rusia y por su ideología filonazi, es el Batallón Wagner. Como cualquier organización ilegal, la información que se sabe de la Wagner es bastante incierta, y la mayoría parte de rumores periodísticos o de leyendas negras de guerras recientes. Se les ha visto en la Segunda Guerra Civil Centroafricana, se les ha fotografiado en el Donbass y, por supuesto, en Siria. Se les cataloga como un escuadrón secreto del ejército ruso, pero a su vez como mercenarios sin fidelidad política alguna. Cosa contradictoria. Su composición es extraña, ya que no está solo integrado por rusos, sino también por chechenos, ucranianos y serbios, y para los que conozcamos un poco de las diferencias ideológicas de todas estas nacionalidades eslavas, parece esto un polvorín interno. Puede que el único punto de unión ideológica sea su admiración por el Tercer Reich y su filia guerrerista, y claro, también su amor al dinero, ya que el salario de los integrantes de la Wagner puede superar por 10 veces el de los altos cargos del ejército profesional ruso. Funcionan como cualquier grupo militar privado, no mantienen personal fijo, trabajan por misiones para las que se forman compañías de seguridad fantasma que sirven de contratistas para la organización Wagner. Se seleccionan candidatos según su entrenamiento y capacidades físicas. Se les entrena para la misión específica donde van a actuar, y una vez terminadas se reparten salarios a los mercenarios, ganancias entre los contratistas y se desarma toda la relación comercial entre ellos. Hasta el siguiente contrato, claro, cuando crearán nuevas empresas de seguridad fantasma y buscarán más mercenarios entre los miles que aplican cada año, etcétera, etcétera. Este grupo parece que se ha convertido en un importante brazo armado, ya que cuerpos de mercenarios uniformados bajo el escudo de la Wagner han sido encontrados en todos los países en conflicto donde Rusia tenía intereses desde el 2014, claro. Probablemente surgieron como una forma de dar respuesta a la no intervención rusa en el Donbass, aunque rápidamente se vio que eso tenía mucho más potencial. Algunos de los periodistas de guerra han escuchado los testimonios de los pocos supervivientes que los han visto actuar, y por algunos vídeos que ellos mismos han subido a las redes se sabe de la ilegalidad y crueldad de sus prácticas. Quizás donde se han registrado más evidencias de sus actuaciones desde el 2014 es en el propio Donbass, siendo los únicos que lograron plantarle frente al sanguinario Batallón Donbass del ejército ucraniano y al Batallón Tornado, a los que les gustaban los niños. La Wagner se usó como entrenadores para las fuerzas paramilitares separatistas ucranianas y brindaron más de 400 hombres al frente de batalla. Como os decía, la relación de este batallón con Ucrania data desde su nacimiento. El hombre que se considera su fundador es Dmitry Udnik, un ucraniano que hasta el 2013 era comandante de brigada del ejército ucraniano, pero se dio de baja para ser contratado como mercenario de un grupo ruso filonazi conocido como Nación Eslava, grupo que solo actuó en Siria para proteger los campos petroleros y los oleoductos, y del que sobrevivieron bastantes pocos hombres. Al volver decidió formar su propio batallón, al que le puso el nombre de Wagner, por su admiración hacia todo lo relacionado con el Tercer Reich.
No se puede decir que tengan la ideología del Tercer Reich, en el sentido de que no actúan motivados por intereses ideológicos, pero como el proceso de selección es profundamente xenófobo, sus miembros suelen pertenecer o profesar algún tipo de fidelización ultranacionalista. Por un lado, existen múltiples rumores de que tienen relaciones con organizaciones de extrema derecha europeas, pero no hay muchas pruebas de las mismas, ya que todo se mueve en una estricta ilegalidad, pero bajo la protección de múltiples gobiernos y de intereses económicos. Muchas cosas no cuadran en esta historia, y la mayoría de ellas tienen que ver con el poder y la influencia que de la nada se saca de la manga Dmitry Utnik. En el 2013 era un don nadie y entra con muchísima fuerza a la industria militar privada rusa. Y aquí es donde hace acto de presencia el Kremlin. Las fuentes periodísticas que han estado desde hace años detrás de la Wagner dicen que Utkin es solo un testaferro de Prigozhin, tipo del que ya hablamos y que tal vez os suena por su sobrenombre, el cocinero de Putin. Digamos que así como Yunarmilla son los cachorros de Putin, la Wagner son los hijos peligrosos. Estos dos, junto a los oligarcas, son los principales pilares sobre los que se sostiene su régimen. Buena receta, unos políticos sumisos, una juventud adoctrinada y un brazo armado. Y ahora me gustaría recordaros los vídeos que hice sobre Ucrania, tanto el de los símbolos de la guerra como el de la manipulación en medios oficiales. En el escenario en el que estamos no se dan fuerzas buenas como con los héroes del cine. Todos los implicados tienen demasiados intereses que se están logrando con la sangre de ciudadanos de los dos frentes. Mi apoyo es para la gente, no para los estados. Y colorín colorado, este cuento sé que aún no ha acabado.